Bueno, ahora sí, chicos, empezamos. Estamos grabando la clase para aquellos que quieran volver a escucharla o para los que no estén presentes. Así que les deseo una linda clase. Vamos a empezar a ver entonces con la primera parte de acciones. Esta parte de acciones se complementa con la de derivados, que van a ser las opciones. Así que muchos de los contenidos que hoy vamos a ver seguramente los vamos a repetir en algunos casos cuando veamos la parte de derivados financieros. Empezamos entonces con lo que la empresa decide al momento de abrir su capital a la bolsa. Lo primero que hace la empresa es presentar en la Comisión Nacional de Valores un prospecto de emisión donde va a contener todos los datos de la compañía, la cantidad de acciones que desea emitir, el precio base, recuerden esta palabra, el precio base, que es un precio que no va a ser seguramente el que comience a cotizar, que es un valor referente, y luego va a tener una serie de requisitos que tienen que ver con la formalidad que le pide la CNB y que por otro lado también exige el mercado, en este caso el BIMA. Recuerden que toda empresa, toda emisora, así se les llama a las empresas que quieren cotizar, toda emisora de acciones que comienza a tener actividad bursátil, necesita allanarse a aquellos requisitos que le exige la Comisión Nacional de Valores y también ajustarse a las normas internas del mercado que emite el BIMA. Bien. Vamos entonces a ver cómo realiza esa colocación de acciones en el momento que está aprobado ese prospecto de emisión. La colocación primaria es la salida de la acción, es decir, desde la empresa a los accionistas, es decir, a los inversores. Es decir, la empresa vende acciones a los inversores. Esto se conoce como colocación primaria. La colocación primaria tiene dos segmentos, uno es el mayorista y otro es el minorista. ¿Quiénes son los del segmento mayorista? Los fondos comunes de inversión, las grandes corporaciones, los fondos internacionales, etcétera, etcétera, que quieren apoderarse inicialmente de estas acciones para poder formar parte de estos fondos y seguramente generar alguna expectativa futura. También dentro de la colocación primaria aparecen las suscripciones de nuevas acciones. Una vez que la empresa ya comenzó a cotizar, pasado un tiempo, hay un tiempo que exige la Comisión Nacional de Valores antes de hacer una ampliación de capital, y pasado este plazo puede suscribir nuevas acciones. La suscripción de nuevas acciones también está considerada como una colocación primaria. El segmento secundario, ya una vez que la acción está en manos y en poder del público inversor, de los nuevos accionistas, por así llamarle, estos pueden negociar esas acciones a partir del minuto que empezó a cotizar en el segmento secundario. Algo que no les dije antes, voy a pasar una serie de diapositivas, luego voy a dejar un espacio para que ustedes hagan preguntas. Así que tengan paciencia, yo les voy a decir cuándo, y ustedes de manera escrita hacen las preguntas, yo se las respondo en voz para que todo esto quede grabado. Las acciones que emite la emisora pueden ser ordinarias y privilegiadas. Cualquiera de la que nosotros vemos y cualquiera de la que nosotros podamos adquirir en este lanzamiento de apertura a la bolsa, es decir, en esta condición primaria, son acciones ordinarias. La que nosotros vemos cotizar a diario son las acciones ordinarias. Rara vez, ustedes van a ver cotizar una acción de privilegio o privilegiada. Las acciones ordinarias son las que cualquiera de nosotros puede comprar y tienen un solo voto por acción. Un solo voto por acción. Y estas normalmente son las que cotizan todos los días. Acá les pongo un ejemplo
No sé si ven bien el puntero. ¿El puntero se ve? ¿Me pueden decir si se ve, por favor? Perfecto. Bueno, entonces lo que nosotros vamos a ver cotizar a diario es como, por ejemplo, el ejemplo de Aluar, que cotiza todos los días, y van a ver esta abreviatura o ticker que hace referencia a esta empresa. Las acciones de privilegio suelen tener más votos. No solamente suelen tener más votos para lograr una mayor voluntad social en el momento de la asamblea, sino que además goza de algunos privilegios en dividendos y también en la liquidación de la compañía. Todo esto aparece dentro de ese famoso prospecto de emisión, que es el que emite la empresa con todos estos detalles. Y la cotización se da de forma excepcional, es decir, extraordinariamente uno puede pescar una acción de privilegio cotizar. Yo vi una, hasta hace un tiempo, y era la misma empresa Aluar, pero muñida, miren, del número 5, que significa que tenía 5 votos. Estas acciones normalmente cotizan cuando hay un cambio de manos entre los mismos que tienen el control de la empresa, o de los socios fundadores, es decir, un hijo se lo vende al otro hermano, a un primo. Normalmente el socio fundador siempre tiene la voluntad social, es decir, siempre tiene al menos el 51% de los votos. Cuando hay un traspaso de acciones de un socio fundador o de una persona que tiene acciones de privilegio a otra, estas acciones tienen que pasar por el mercado y por eso la pesque cotizando. Pero ustedes prácticamente, salvo que tengan alguna influencia en la empresa, o que ustedes persigan controlar la compañía o participar en la, digamos, en la parte mayoritaria de las decisiones, nunca van a poder comprar una acción de privilegio. Las acciones que cotizan todos los días son las ordinarias. Bien. Dentro de la colocación primaria, volvemos entonces a la primera parte, aparece una colocación mayorista y una minorista. La colocación mayorista, como habíamos dicho, que estaba estipulada para aquellos inversores de gran porte, como ser, por ejemplo, un fondo común de inversión, un fondo internacional, una corporación, normalmente quieren tener, para poder prestigiar sus carteras, comprar estas acciones desde el inicio, para poder mostrar un ritmo evolutivo positivo y poder mostrar ganancias en sus carteras. Por lo tanto, quieren apoderarse lo más posible de estas acciones. Les cuento que el 75% de los lanzamientos en el mundo son exitosos. Es decir, cuando aparece una acción cotizando en bolsa, la probabilidad de que se vea incrementada su cotización en los próximos 3 meses es del 75%, independientemente de los mercados adversos o no. Nosotros tenemos acá un ejemplo de la empresa, por ejemplo, Superville, que hace 18 meses que comenzó a cotizar a 26 pesos y hasta hace 2 meses llegó a valer 135 pesos. De 28 a 135. Esto ven por qué los fondos comunes de inversión están desesperados por poder comprar estas acciones. A partir, entonces, de este valor de cotización base, se reciben propuestas. A ver, hola. A ver. Perdón, pero estoy escuchando. ¿Ahí se escucha bien? Bien, ahora sí. A partir de este valor de cotización base se reciben propuestas donde cada uno de estos inversores mayoristas proponen un valor que esté por encima del valor considerado base. Es decir, aquel que paga más se lleva más. Si, por ejemplo, el valor base era de 10 pesos y el promedio del segmento mayorista fue de 12, el minorista va a comenzar
a pagar 11 pesos. Escuchen bien entonces. Valor base 10. Valor promedio del público mayorista 12, el minorista paga 11. Es decir, un promedio entre el valor base y el promedio ponderado del mayorista. Este valor de 11 no es el precio de apertura de la cotización. La cotización va a abrir al promedio que pagó el segmento mayorista. Esto se llama subasta, subasta holandesa de cotizaciones. Es decir, en el minuto o en el instante que comienza a cotizar la acción, el público minorista, que fue cualquiera de ustedes que se haya inscrito en un broker para poder comprar estas acciones en el segmento primario, va a estar ganando 1 peso. Me están haciendo una pregunta, creo. A ver, un segundito. ¿Me escuchás, Federico? A ver si Federico escucha. Federico, ¿escuchás? A ver. Un segundito, por favor, porque acá no escucha Federico. No sé si escucha, me parece que no. Ni tampoco ve. Ustedes se escuchan bien, ¿no? Escuchan bien, ¿no? Hola, hola, sí, yo escucho. No sé si ustedes me escuchan. Bien. No, Federico no escucha. Ok. Federico no escucha. ¿Cómo que no está registrado, Federico? Bueno, a ver. Perdón, pero lo estoy escribiendo a Federico, si no. Bueno, ahora sí seguimos. Entonces, comienza a cotizar en 11 pesos. De esta manera, el segmento minorista, que somos cualquiera de nosotros que nos inscribimos queriendo comprar una determinada cantidad, y esta cantidad va a depender del remanente que haya quedado establecido del segmento mayorista. Es decir, si nosotros queremos comprar una determinada cantidad de acciones, es probable que nos asignen esa cantidad, o bien esto actúe a prorrata, si no es suficiente la cantidad que quedó en el segmento mayorista. Seguimos entonces. ¿Cómo queda esta situación? Se incorporan nuevos socios con potencial de inversión. Los socios fundadores o mayoritarios siguen teniendo el control de la sociedad. Esta empresa queda abierta a nuevas oportunidades. Estas sociedades quedan abiertas a nuevas oportunidades por el crecimiento proyectado. No se olviden que ingresa una gran cantidad de dinero, producto de esta emisión de nuevas acciones. Con ese dinero se pueden avanzar en los proyectos que tiene la compañía y lograr utilidades que no tenía pensada en instancia anterior. Tienen alcance internacional, no solo para poder hacer cotizar a estas empresas en el extranjero, como lo ha hecho la empresa Superbill, que actualmente cotiza en el NISDE, y además también para poder comerciar internacionalmente, ya que logra un prestigio internacional, y además también puede financiarse, si lo requiere, de manera externa. Entre los beneficios que tienen es la financiación a costo cero, es decir, el dinero que ingresa no tiene que pagar absolutamente ningún interés, como sí ocurriría si tiene que acceder al crédito bancario. Logra un prestigio empresarial. El potencial de crecimiento es realmente alto. Estas empresas han logrado elevar sus rendimientos en un 30% en el segundo año. Y bueno,
simplemente lo que le espera es un incremento de utilidades y un respaldo por parte de los accionistas que se incorporaron en este lanzamiento a la oferta pública, que pueden llegar a ser recurrentes si hay digamos, incremento de acciones, si hay una nueva suscripción de nuevas acciones. ¿Qué ocurre con la apertura? ¿Qué ocurre con la suscripción? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta acá? ¿Pueden hacer una pregunta antes que veamos cómo es el proceso de suscripción? ¿Necesitan hacerle alguna pregunta? Si no, continuamos con la suscripción. ¿Alguien pregunta algo? Las acciones privilegiadas se pactan... Hola, Ana. Mira, las acciones de privilegio salen a cotizar solamente cuando hay una negociación secundaria. Es decir, no salen como las acciones ordinarias en el segmento primario. Estas las poseen ya los socios fundadores. Solamente van a cotizar cuando un socio fundador la vende a otro. Esto es lo que ocurre normalmente. Entonces, una vez que se pacta esa operación, tiene que quedar marcada y asentada esa operación en el mercado secundario. Es decir, la vas a ver cotizar, pero no vas a tener una oferta de venta, por ejemplo, para que vos puedas comprarla. ¿Me entendés? Es esto lo que ocurre. Es decir, solamente se las pasan de mano en mano a aquellos que tienen el control de la sociedad. Salvo cuando hay una OPA o una oferta de compra de acciones. En ese caso, cuando hay algún interesado en comprar el paquete accionario y tal vez ganar el control de la sociedad, en ese caso no solamente se transmiten acciones ordinarias, sino también las de privilegio. En ese caso sí, cuando hay una OPA. Yo se los escribo acá. Bien, OPA que persiga el control societario. Ahí necesariamente tienen que comprar esas acciones de privilegio para tener la voluntad social. Recuerden que la voluntad social hace referencia a la asamblea societaria, obligatoria una vez al año, en instancias de presentar el estado de resultados. Bien. Vamos a ver el cálculo de la suscripción. La suscripción de nuevas acciones, por lo general, son emitidas sin prima en el mundo y logrando cotizar debajo del valor de cotización. Esto no sucede así en todas las empresas. Normalmente, una suscripción de acciones puede ser íntegra si los que ya poseen esas acciones deciden comprarlas en su totalidad. Le repito, una suscripción de acciones puede considerarse íntegra cuando los que ya poseen acciones se quedan con esta nueva suscripción. Cuando esto no ocurre y queda un remanente, ese remanente es ofrecido al público inversor, es decir, aquel que aún no es socio, aquel que aún no tiene acciones. Por lo tanto, hay que hacer este procedimiento que vamos a ver ahora, donde el nuevo socio que no tiene el derecho de acrecer se le llama aquel que tiene acciones y quiere incrementar su cartera de acciones, su cartera de cantidad de acciones. Aquel que es nuevo y se incorpora nuevo tiene que pagar una prima de emisión. Vamos a hablar un poco de esto ahora. Miren. Vamos a imaginarnos que el total de acciones eran 10.000 y el precio de cotización de la jornada donde se hizo el cálculo era 2 pesos. El total de capital estaba estipulado en 20.000 pesos. La idea es que la empresa emita 1.000 nuevas acciones
a un valor que es exiguamente inferior a 2, yo acá lo puse un poco más exagerado, en realidad es exiguamente inferior, como para de alguna manera tentar y gratificar al socio que quiere seguir incrementando su cartera a $1,50. Es decir, la suscripción va a estar costando al público inversor 1.500 pesos. En el momento de la ampliación del capital, vamos a tener 10.000 acciones antiguas más 1.000 de las nuevas, de la nueva suscripción. Por lo tanto, vamos a tener 11.000 acciones. ¿Cómo queda esto? 20.000 acciones anteriores, más, perdón, 20.000 pesos del capital anterior, más 1.500 de este capital que se incrementa ahora, 21.500. Hacemos 21.500 de 11.000 y me da 1,95. Es decir, después de la suscripción hay un efecto dilución que se le llama, donde de 2 pesos pasa a 1,95. Los nuevos, los que ya tienen acciones, pagan 1,95. Los nuevos que se incorporan tienen que pagar una prima de emisión de 5 centavos para asegurarse este precio de 1,95. El día de la suscripción cotizan a 1,95 estas acciones, pero si la suscripción fue exitosa, inmediatamente alcanza los antiguos 2 pesos que venía cotizando y también lo supera. Esto normalmente cuando las suscripciones son auspiciosas y la empresa logra tener la confianza de sus inversores, inmediatamente supera estos 2 pesos en la misma jornada del split, que se llama cuando aparece la suscripción. Vamos a ver los distintos tipos de acciones cotizantes que tenemos. Dentro de estas acciones nuevas que tenemos, nos encontramos con las que cotizan en Buenos Aires, que son las ordinarias y las de privilegio. También encontramos los ADRs. Los ADRs son empresas argentinas que cotizan en el NYSE y en el Nasdaq, mayormente, también algunas en Londres, en las distintas bolsas del mundo. También encontramos lo que se llaman depósitos de certificados de acciones argentinas, depósitos de acciones extranjeras que cotizan en Buenos Aires, denominado CDRs. Aquí son acciones extranjeras que cotizan en Buenos Aires. Vamos a explicar cada una de estas. Los ADR cotizan empresas argentinas sin ningún tipo de impedimento mientras adecúen los requerimientos de la SEC. La SEC vendría a ser como la Comisión Nacional de Valores nuestra. La SEC es la Stock and Exchange Commission, es una empresa privada que es la que regula todos los ingresos y egresos y aquellas normas disciplinarias dentro del mercado estadounidense. Son los que de alguna manera aprueban el ingreso de estas empresas argentinas que coticen también en Nueva York. Por supuesto lo hacen en dólares. Recuerden que lamentablemente el peso argentino para el mundo es una moneda exótica, es una exotic money. Así me han dicho a mí una vez que quise cambiar pesos en el extranjero, me dijeron no, eso es moneda exótica. Entonces, las acciones estadounidenses tienen un determinado valor de cotización. Escuchen esto porque esto es importante. Las acciones por lo menos tienen que tener 2 dígitos. Por lo tanto, la conversión de algunas acciones locales al dólar puede estar cerca de 1 dígito y no llegar a los 2 dígitos. Por lo tanto, hay muchos ADRs que cotizan por un paquete de 5 acciones argentinas, de 10 acciones argentinas, para poder llegar a esos 2 dígitos de cotización. Recuerden que en los Estados Unidos, aquellas acciones que fueron deslistadas del Nasdaq, por ir perdiendo valor, son consideradas penny stocks. Penny stocks. Los voy a escribir ahora para que lo vean. Un poquitito.
son consideradas penny stocks. Son empresas que han perdido valor, empresas que tienen resultados negativos, altos pasivos, son deslistadas del Nasdaq o del NYSE y van a parar a un grupo denominado OTC, que es un mercado no garantizado. Aquellos que quieran ver cómo cotizan estas penny stocks, que son realmente de alto riesgo, tienen una volatilidad muy grande, subas muy fuertes y bajas también muy importantes, aparece en este mercado, si los quieren curiosear, pueden buscar www.OTC Market y ahí van a ver las cotizaciones de las penny stocks. Por lo tanto, las acciones argentinas que quieran cotizar en el extranjero como ADR, tienen que formarse de un paquete de acciones, es decir, tal vez 5 acciones de Galicia, 10 acciones de YPF, ¿me entienden? Para que puedan cotizar como ADR. Respecto a los CDR, son acciones extranjeras que cotizan acá. Vamos a tomar un ejemplo. La empresa Coca-Cola. La empresa Coca-Cola, por ejemplo, vale, vamos a tomar un valor supuesto, vale $10 en Estados Unidos. Aquí en Buenos Aires cotiza en pesos, las acciones todas cotizan en pesos, a diferencia de los bonos que tienen una doble cotización. Acá las acciones solamente cotizan en pesos, por lo tanto, el precio que va a cotizar Coca-Cola va a ser $10 por 26, que es la cotización, es decir, va a estar cotizando 260 pesos. Comprar un CDR, de alguna manera, es un paraguas contra las variaciones del tipo de cambio. Es decir, nos cubre de las variaciones del dólar, porque por supuesto es una empresa que cotiza en dólares. Por otro lado, podemos tener un rendimiento dual que provenga del incremento que tiene Coca-Cola en su país de origen. Es decir, si Coca-Cola sube un 10%, en su país de origen va a subir un 10% acá en dólares. ¿Entienden? Y si no tiene variación y sube el tipo de cambio acá, también se va a ver incrementada la cotización. ¿Quién trae estos CDR acá? ¿Cómo se conecta estas acciones extranjeras acá en la Argentina? Bueno, de eso se encarga el depositante, el banco denominado Deutsche Bank. Tiene una gran cartera de acciones, varias de las cotizantes en el mercado estadounidense, aquí en Buenos Aires, y las tiene depositadas en la Caja de Valores Sociedad Anónima, integrante del BIMA. Es decir, están depositadas acá, y cuando se arma un negocio entre comprador y vendedor, simplemente el Deutsche provee liquidez, provee las puntas, para que cualquiera de nosotros podamos comprar estas acciones. Les quiero contar que el CDR no tiene la suficiente liquidez, para poder operar todas las especies. Es decir, son algunas las que operan regularmente, como Citibank, American Airlines, etcétera, etcétera. Entonces lo pueden buscar en cualquier portal, colocan cotizaciones del CDR y les van a aparecer. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo les voy a pasar luego un calculador, que es un factor de conversión, para que ustedes sepan, cuando vean cotizar un ADR, por ejemplo, de YPF, y quieran saber cuánto vale en YPF haciendo la conversión con el dólar, y cuánto vale acá, van a tener un factor de conversión, que son la cantidad de acciones que integran esa YPF que cotiza en el extranjero. Para eso hay que aplicar una tablita, que yo se las voy a pasar con cada una de los factores de conversión de cada uno de los ADRs. No todas las acciones que cotizan en el mercado, y sobre todo en el panel líder, cotizan como ADR. Algunas solamente. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Dejo un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas. Escriban sin vergüenza y sáquense todo tipo de duda. Es el momento de sacarse las dudas. Vamos entonces a las preguntas. Marcelo, entiendo que la tabla de la que hablas está dentro de los documentos de esta unidad. Jorge, sí, entonces la puse ya de antemano. Bueno, de esa es lo que hablo. Gracias, gracias. Es exactamente esa.
Así que con eso ustedes pueden hacer el calculito. Hay muchos curiosos, miren lo que ocurre normalmente en los mercados. Cuando el mercado está mal no se mira tanto, ¿no? Pero normalmente suele haber un delay entre los movimientos que se anticipan en el extranjero de los que luego terminan ocurriendo aquí en la Argentina. Es decir, cuando hay una baja inminente, ustedes ven que, por ejemplo, ADR empieza a bajar e inmediatamente contagia los precios de aquí. Es decir, con esto podemos decir que los rectores no están acá, sino son los fondos extranjeros los que de alguna manera participan con un mayor volumen y son los que realmente le dan dirección al mercado. Así que para esto también nos sirve, para aquellos que estén conectados permanentemente a los monitores, pueden detectar en fracción de segundos o de minutos, exagerando, cuál es la voluntad, ¿no es cierto?, cuál es la tendencia respecto a estas dos cotizaciones. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden que al igual que cuando vimos los títulos públicos, el ADR tiene cotización en Buenos Aires y tiene cotización, por ejemplo, en Estados Unidos. Es decir, uno puede comprar acciones aquí y venderlas en un broker extranjero. Esto se llama o se conoce con el nombre de contado con liquidación o venta de cable. También así se llama, cable o contado con liquidación. Hoy por hoy, esta operación se puede hacer con un dólar que está muy por debajo de lo que es la cotización oficial. Es decir, hoy por hoy, el contado con liquidación a nosotros nos estaría representando, sin las comisiones y gastos, un dólar de 24.80 versus un 25.70 que hoy cerró el dólar oficial. Con lo cual, hoy, como algunos maldicen, ¿no es cierto?, sacar dinero del país nos saldría 24.70 por dólar, 24.80. Es así. Este es el famoso contado con liquidación. Ahí me aparecieron todos otra vez. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Vamos a ver ahora los plazos de liquidación. Comprar una acción no significa pagarla en el momento. La podemos pagar conforme el plazo de liquidación. Hoy por hoy existen dos plazos de liquidación. Uno de ellos es contado inmediato, tengo que tener el dinero depositado en el broker. Y el segundo es 48 horas. Es decir, compro, me informan el precio o lo veo en la plataforma, sé que ya tengo mis acciones compradas a 10 pesos, pero recién las puedo pagar a las 48 horas. Si fuera contado inmediato, tengo que tener el dinero depositado en el broker. Hay un idioma que aparece en algunos medios y también aparecen dentro de lo que es la información interna entre el BIMA y los brokers, que es la letra T, referida a tiempo, más 0 para el contado inmediato, y más 2, que hace referencia a 2 días, T más 2 es 48 horas. La diferencia entre la cotización de contado inmediato y 48 horas suele, escuchen esto, suele, porque a veces al revés, ser, digamos, exiguamente inferior el contado inmediato al 48 horas, pero es una diferencia prácticamente que no nos lleva a decir me conviene comprar en contado inmediato, ¿me entienden? Es exigua la diferencia. Lo que sí, si uno tiene el dinero depositado en la cuenta de broker que quedó remanente de alguna otra operación, siempre es conveniente comprar en contado inmediato porque, según el caso, puede ser ligeramente inferior el precio. Le digo que no siempre es así, porque a veces el contado inmediato es más caro que el 48 horas. Esto es con motivo de las opciones financieras, y lo vamos a ver luego, cuando hay un cierre de opciones financieras y hay que salir a cubrir ciertas posiciones y solamente tienen la oportunidad de comprar en el contado inmediato. Entonces aquellos que van a buscar una cobertura porque quedaron descalzados con estos derivados, tienen que recurrir al contado inmediato y hacen subirlo más que en las 48 horas. Esto es algo que vamos a ver
y no se preocupen ahora, cuando veamos opciones. Lo que también es importante es el llamado a plaza. El llamado a plaza es una advertencia que se le hace a todo el público inversor y a los operadores cuando las acciones tienen diferencias superiores en su cotización del 10%, tanto en la suba como para la baja. Cada vez que sube más del 10%, aparece un llamador, que es un pequeño redondel, depende de la plataforma que tenga cada broker, aparece de una determinada manera, y ese llamador nos está diciendo que nos concentremos porque hubo una variación significativa en esa especie. El mismo inversor, con la misma plataforma que el broker, ve exactamente lo mismo, y sabe que se interrumpen por unos minutos la cotización, y luego se reanuda. Se le deja un espacio para que se pongan sus ofertas, si están deseando vender en ese -10 o si están deseando comprar en ese +10, que se pongan de acuerdo y aprovechen la coyuntura de esa variación porcentual. Cada vez que suma un 5% más a esta diferencia, se hace otro llamado a plaza. La empresa que tuvo llamados a plaza en una jornada, a la jornada siguiente ya no hay llamado a plaza, es libre, puede subir un 20%, un 30% o bajar un 30%. No hay llamado a plaza en el día 2. También hay un llamado a plaza cuando la especie no cotiza por más de 5 días. Vamos a imaginarnos que Ana compró acciones, esas que uno considera baratas, que no son del panel líder, son del panel general, y esto también me ocurrió con varios clientes. Compró, primer día ganó un porcentaje, segundo día también. Ya se creía invencible Ana, porque venía llevándose casi un 30% en una semana. A la semana siguiente le dice al broker, ¿me vendés que vengo ganando lo suficiente? El broker le pregunta cuánto. Ana dice un precio dentro de lo que ella considera que venía ganando. Y el broker le dice, no tenés comprador, Ana. ¿Cómo que no hay comprador? No, no hay comprador. Bueno, bajamos un poco el precio. Baja el precio, ese día no pasa nada. Pasa 2 días, baja un poco más, no aparece comprador. 3 días, el mercado, ya todo en su conjunto empieza a bajar por una mala noticia. Ana no quiere dejar de ganar lo que había cotizado el último día, que ella no lo aprovechó. Sigue queriendo bajar de precio y no hay caso, hasta que después el broker no le queda más remedio decir, mira, hace 5 días que no cotiza, voy a hacer un llamado a plaza. Hace el llamado a plaza y ahí aparece a lo mejor alguien que le paga el mismo precio que Ana compró hace una semana atrás. Esto en el lunfardo del mercado se llama efecto jaula. Y la recomendación es para aquellos que no tienen experiencia en mercados, recuerden que en el mercado no hay gangas, no hay precios baratos. El precio barato es despreciado por el público inversor, también para ustedes. Cuando ese precio barato vuelva a entrar en la tendencia, vuelva a entrar en la sinergia del mercado, ustedes ahí van a acompañar. Pero nada es barato en el mercado. No hay inversores dormidos en el mercado. Si está ahí barato es por algo. ¿Okay? Y también les recomiendo entrar en panel líder para no comprar alguna especie que no cotice todos los días, que es carente de liquidez y que les puede llegar a complicar la existencia con este efecto jaula, y ahí el broker va a tener que apelar a estos 5 días para ver si hay algún probable comprador. Van a quedar en una gran sala de espera esperando improbables clientes que vengan a comprar esa acción. Efecto jaula, no comprar gangas, no comprar acciones hasta que ustedes no conozcan bien el funcionamiento del mercado. Llamado a plaza, más del 15, más del 10%, se va agregando un 5% y se sigue llamando a plaza. La jornada siguiente queda libre y también hay un llamado a plaza cuando esa especie no cotiza por más de 5 días. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Un segundo. Bueno, seguimos.
Vamos a ver algunas de las operaciones que yo considero especiales. En realidad no son especiales, son operaciones comunes y corrientes. Vamos a ver al pase. El pase es una operación que funcionaba hace unos años. Hoy por hoy están viendo la posibilidad de volver a que siga funcionando este sistema, que es la venta de una acción al contado y a la compra de una acción a futuro. El contrato de futuro de acciones hoy por hoy no está funcionando en nuestra bolsa, pero sí hay negociaciones entre el BIMA y la Comisión Nacional de Valores para reflotar esta operación, que es muy, muy interesante. La caución, que ya hemos visto algo, es una operación que hoy por hoy está muy vigente, donde aparece un inversor que es tomador de fondos, tiene una posición en acciones o en títulos públicos, los deja en garantía y con esa garantía recibe dinero ¿de quién? De otro inversor que está dentro del mercado que tiene fondos líquidos. Uno se lo presta al otro, el otro garantiza la restitución de estos fondos colocando en garantía acciones o títulos públicos que permanecen congeladas hasta que reintegre ese capital más un interés. Ese interés se negocia entre el colocador y el tomador de fondos. Hoy por hoy, y en algunos casos suele ser también mayor, que las LEVAC. Así que es un negocio semejante a las LEVAC. Tiene un bajo costo, normalmente es un 0,30% de lo ganado, es decir, realmente es ínfimo lo que se cobra, y realmente es 100% garantizado. El mercado lo garantiza de esta manera, con estas acciones. Las últimas crisis fuertes que hemos visto, como por ejemplo la del Corralito, allá por el 2001, no afectaron las cauciones. Las cauciones siempre se pagaron, siempre. Ustedes, no sé si saben, pero pienso que sí, si ustedes caminan por aquí, por el microcentro porteño, sobre la calle San Martín, van a ver las puertas de todos los bancos abolladas de los martillazos de las personas que tenían plazo fijo y que al dorso del plazo fijo decía garantizado por el Banco Central República Argentina. Ese garantizado por el Banco República Argentina se transformó en un bono que la gente no lo cobró casi a los 7, 8 años después, con suerte. En el caso de las cauciones, esto fue liquidado en el momento. No hubo ningún inconveniente. Es una operación segura donde el colocador de fondos, el que tiene fondos líquidos, se lleva una de las mejores tasas del mercado y el tomador de fondos, el que necesita el crédito, que no quiere vender sus acciones porque van bien y necesita, por un tema financiero, tomar algunos fondos, logra un crédito instantáneo a un solo llamado, es decir, me puede llamar Ignacio y decirme, ¿me compras, me colocás fondos a caución? Y yo te digo, te pagan a 30 días, por ejemplo, el 39%. Dale, hacelo. Listo, está hecho, así de instantáneo. Por otro lado, el colocador, el tomador de fondos me dice, tengo unas acciones, ¿cuánta plata me dan con estas acciones? Se aplica un aforo de seguridad, es decir, si tiene 1.000 pesos de acciones, le van a dar posiblemente 850 pesos, porque va a tener que dejar algo en garantía que exceda esa posición de acciones, por si hay una baja de valores, y se le da de manera automática esos fondos. Automáticamente. Luego restituye el capital, más ese interés, que es del 38%, que por supuesto está casi en la mitad de lo que hoy pide una entidad bancaria. Está el arbitraje también, viendo los plazos de liquidación como contado inmediato. Acá está mal, miren, acá puse 72 horas, no hay 72 horas ahora. Esto a principio de año se cambió de 72 horas a 48 horas. Así que compro el contado inmediato y vendo simultáneamente en 48 horas. Esta operación prácticamente hoy no se puede hacer porque es exigua la diferencia entre el contado inmediato y 72 horas y no hay grandes diferencias. Pero si en algún momento llega a haber alguna brecha por alguna circunstancia, es una operación válida. Uno puede comprar ahora en contado inmediato
tiene que tener los fondos y lo vende en 48 horas y en las 48 horas se lleva la diferencia entre los dos precios. Se lleva un spread entre contado inmediato y 48 horas. ¿Alguna pregunta en esto? ¿Alguna pregunta? Sin miedo, despejen todas las dudas, todas. Leamos esta captura de pantalla. Esta captura de pantalla es muy vieja, era cuando la caución estaba en 23%. Fíjense en la columna, en la primera columna de la izquierda, los plazos, los días, la cantidad que había en compra y en venta, y fíjense las distintas tasas, cómo varía. A 28 días se hizo al 23%, luego, por ejemplo, a 9 días se hizo al 21%, a 8 días al 19%. Fíjense que no es muy lógico el plazo con las tasas, sino que tiene que ver con lo que pide el colocador y lo que puede acceder el tomador. ¿Me entienden? Esto es oferta y demanda de tasas, de cantidad de dinero y de plazos. Así es como funciona esto. Recuerden que siempre se aplica un aforo. Este aforo es un margen de seguridad que le da a las variaciones que tengan los precios de los títulos que se dejan en garantía para que siempre el colocador de fondos esté cubierto. Si por alguna circunstancia baja mucho el mercado, las acciones que dejó en garantía el tomador de fondos son insuficientes y no puede reponer garantías, el broker puede desarmar la operación y transferir esa colocación a otro para siempre dejar de manera cubierta y garantizada el colocador de fondos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta sobre caución? Es una operación maravillosa que ustedes la tienen que conocer, es instantánea y está dejando una tasa semejante a las LEVAC. Y casi le diría que con menos costo. Y casi le diría que con garantías. Ustedes saben, le voy a adjuntar algo, no los quiero asustar con esto, en absoluto, pero las LEVAC pueden ser transformadas en un bono. Es decir, la LEVAC es un bono denominado cupón cero. Puede ser canjeada por un bono a 1, 2 o 3 años. Saben esto, ¿no? Si ustedes hicieron tal vez una operación de corto plazo y se les puede transformar en un bono a largo plazo. Esto está dentro de la letra chica de las LEVAC, dentro de lo que vendría a ser un prospecto de emisión de las LEVAC, que nadie suele leer. Esto no ocurre con las cauciones, la caución está garantizada con algo que se puede vender y que tiene oferta pública. Por eso es muy fiable y segura la caución. Muy fiable y segura. ¿Alguna pregunta después que les dije esto y le causé algún pánico a alguno? Me imaginé que acá tenía miedo. Miren cómo preguntaron acá. Muy claro, Ana, muy buen dato, me imaginé. Bueno, a ver, alguien me está preguntando algo arriba. Entiendo que la tabla que había dentro... sí, después no podías explicar cómo trabaja el desarbitraje. Sí, cómo no, perdón, no había leído esto, Marcelo. Sí, con todo gusto lo voy a explicar, sí, con todo gusto. Respecto al ADR, que es lo que me pregunta Marcelo, lo que se requiere, igual que cuando vimos los títulos públicos, ¿recuerdan cuando vimos los títulos públicos que uno podía comprar acá en pesos y vender contra un broker estadounidense? Se utiliza un código que se llama ISIN. Este es un código internacional de venta. Cuando uno ingresa a la operación, se puede vender colocando los datos del broker extranjero y ese código internacional de la acción. Y ya directamente se cobra en el extranjero. Ahora, ese arbitraje que hay entre un lado y el otro nos beneficia por el tipo de cambio. Es decir, ese arbitraje surge de lo que vale en pesos
decir, hay que transformar los dólares que cotiza afuera por la cantidad de acciones, por la cotización del dólar, y nos da que allá, por ejemplo, cotiza 10 pesos y acá cotiza a lo mejor 11.10. Es decir, nos conviene hacer esta operación y estamos comprando y sacando del país dólares por de bajo precio, es decir, 24,80 hoy, contra 25,60 que vale el dólar oficial. Si era a esto que se refería. A veces ese arbitraje es al revés. Nos sale más caro sacar afuera, como ocurría en el gobierno anterior. Estaba mucho más caro, mucho más caro que el dólar blue. El dólar blue estaba a 16, el dólar oficial valía 9. En ese festival de negocios que por suerte el gobierno anterior nos dejó a todos los financistas, y el dólar contado con liquidación estaba 17, 18. A veces están así las cosas. Vamos a ver otra operación que se incorporó hace un mes y moneda, que es la famosa venta en corto. Cuando uno está comprado en acciones, se dice que está largo. Marcelo, si vos sos comprador de acciones, estás largo. O long. Suena ostentoso, pero es así. Esto es el lenguaje internacional de mercados. Cuando uno está largo es porque está comprado. Cuando uno está corto o short, quiere decir que está vendido. Vendido. Ahora bien, yo puedo comprar una acción y venderla. Claro. Cuando la compro estoy comprado. Y cuando la vendo, no estoy vendido. No estoy short. Vendí lo que compré. Short es cuando vendo algo que no tengo. Esta es la operación short. Vendo algo que no tengo. ¿Y cómo vende si no tiene nada? Se alquila. Es decir, le pido al broker que alguna persona me pueda alquilar y yo pagarle una tasa semejante a la caución anual. Esta persona me presta esas acciones, yo con esas acciones voy al mercado y las vendo, como si fueran mías. Si las acciones bajan, las recompro, me quedo con la diferencia y la reintegro al broker para que el broker la restituya a uno de sus clientes. Pago un dinero. Por supuesto, para poder hacer esta operación, el trader, es decir, aquel que está short, que quiere alquilar las acciones para venderlas, tiene que constituir una garantía. Si tiene acciones o títulos, va a ser el precio por el aforo. Es decir, si valen 10 pesos las acciones alquiladas, va a tener que dejar en garantía, por ejemplo, si el aforo es del 60%, 1,60. Si es en efectivo, es lo mismo. Son las acciones alquiladas por 1 más el aforo. Si el aforo es del 0,80, es 1 más el aforo, es el precio por 1,080. Debe pagar un interés por el plazo del préstamo que es semejante a la tasa de la caución. Si por alguna circunstancia el trader le sale al revés el negocio, en vez de que las acciones bajan, empiezan a subir, tiene que constituir día por día, mientras dura este préstamo, más garantía. El día que no pueda cubrir ese margen de garantía, el trader, el broker, le compra las acciones, le saca el dinero que es necesario para cubrir esa diferencia y le entrega nuevamente las acciones al que alquiló. El que alquiló está seguro que va a ganar un interés. Por lo tanto, con esta venta en corto, aparece un negocio para el que tiene las acciones. Mientras espera que suban o bajen o cobren dividendos, que siempre le va a corresponder al titular de las acciones, las puede alquilar y llevarse una renta. Mientras que por el otro lado, aquel que no tiene la posibilidad de tener acciones, pero quiere vender acciones, porque está convencido de que el mercado va a ir para abajo, las puede alquilar. Así que de esta manera se le da la posibilidad a ambas personas para que puedan realizar esta operación y satisfaga las necesidades de cada inversor. Venta en corto, short selling, se le llama así, y aparece el broker que coloca las acciones alquiladas de su cliente a otro tomador de estas acciones que quiere venderlas en el mercado. ¿Quedó claro este tema, que es muy importante que lo sepan? Es algo novedoso. En el curso anterior no estaba funcionando, en este curso de este año
ha empezado a funcionar y lo he incorporado a esta clase virtual. ¿Alguna pregunta sobre esto, por favor? Seguimos entonces. Vamos a las herramientas de análisis. Vamos a meternos en los fundamentos ahora que vamos a analizar para ver qué tan cara o barata está una acción. Vamos a ver las 3 o 4 herramientas más utilizadas en el mundo para tener una medición de índices de mercado. Los índices contables nos permiten analizar balances estáticos y, digamos, histogramas de lo que viene ocurriendo. Pero en realidad lo que mira el mercado es expectativa. Todo lo que es bolsa es expectativa, es lo que va a ocurrir. Cuando uno dice voy a pagar más por esta acción, estoy pagando más por lo que va a ocurrir, no por lo que ocurrió. Lo que ocurrió ya fue tenido en cuenta por el mercado, ya está descontado en ese precio. Usted, yo y el resto de los inversores llegamos tarde con esa noticia. Por eso, en los mercados, y sobre todo para aquel que es inversor, no es dejado de lado el análisis contable, que por cierto es importante, sino que no forma parte del análisis como inversor, es decir, realmente el inversor va directamente al resultado del negocio, ¿Y saben por qué va el resultado del negocio? Porque las acciones que cotizan en bolsa tienen que presentar sus estados contables cada 3 meses. Y si bien vivimos en Argentina, y una empresa puede pasar de la gloria a la quiebra en fracción de segundo, en estos 3 meses vamos viendo un ritmo evolutivo de la empresa que nos sirve y nos permite, de alguna manera, advertir qué situación está teniendo la compañía. Para esto se utiliza el famoso BPA, que es el beneficio por acción, que es nada más y nada menos que el beneficio de una empresa. Vamos a tomar el beneficio trimestral, si queremos, o el beneficio anual, dividido el total de acciones que tiene en circulación. Cuando digo acciones en circulación, entran todas, las de privilegio y las ordinarias. Calcula el beneficio, cuánto ganó en este ejercicio cada acción. Por lo tanto, nos puede estar mostrando una evolución sostenida en el tiempo o una involución en algún tramo del año, y a veces se debe a situaciones estacionales, otras veces se debe a un problema propio de la compañía. Esto se detecta analizando el BPA y vamos a ver cómo lo encontramos en algunos lugares. Miren, yo acá hice una captura de pantalla de una empresa extranjera, BNW, que está hecho por trimestres. Miren, van a ver en este cuadro de aquí los años y acá los trimestres de cada uno. Miren lo que ganó esta empresa el primer trimestre del 2014. Fíjense cómo fue cayendo. Miren cómo cayó. Miren, acá se hizo casi exiguo, acá más exiguo y acá perdió dinero. Es decir, si yo estoy parado acá y veo que esto va decreciendo, no compro. Ahora, por el contrario, si yo estoy parado acá y veo que se incrementó, veo que sigue incrementándose, acá compro, miren. Si yo estoy analizando fundamentos, acá compro. ¿Me entienden? Porque venía de algo negativo a algo positivo, de esta magnitud, acá a lo mejor es el momento de comprar en el primer trimestre del 2017. Estos datos, y poder ver esta determinación de BPA por acción, yo lo he tomado de cualquiera de estas 2 empresas que son proveedoras de noticias internacionales y de cotizaciones en tiempo real, y con toda esta información, realmente son software muy poderosos los que provee la empresa Thomson Reuters y la empresa Bloomberg. Son empresas internacionales de noticias que pasan cotizaciones y muestran este tipo de cuadros en tiempo real. Por lo tanto, he capturado esta pantalla para poder mostrarla. Así es como se analiza los beneficios. Y ya de esta manera tenemos
una síntesis en nuestra mano de lo que ocurrió y vamos comparando trimestre por trimestre y podemos hacer comparaciones de esta manera o de esta otra. Podemos comparar mismo trimestre de todos los años o podemos hacer comparaciones horizontales. Esto es el BPA, esto lo mira todo inversor de acá y todo inversor del mundo. Para Doña Rosa, me preguntan a veces, ¿cómo sé lo que gano en una acción? Y le digo, bueno, mire, este es el precio que compró y el precio que vendió. Sí, pero tengo comisiones, hay dividendo, hay un montón de cosas. Bueno, esto es muy sencillo. Lo voy a explicar para que ustedes sepan. El resultado de las acciones, o el spread que yo gano, que es lo que realmente persigo, va a estar compuesto por la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, más los dividendos que cobré durante todo ese periodo. Por lo tanto, el cálculo que voy a hacer es precio de venta menos las comisiones. Escuchen bien. Al precio de venta le saco las comisiones. Al precio de compra le sumo las comisiones. Entonces, la compra le sumo la comisión. Si compré a 10 y la comisión es 1, mi costo va a ser 11. Si vendí a 10 y la comisión es 1, mi venta va a estar hecha en 9. Es decir, la comisión resta la venta y suma la compra. Le sumo todos los dividendos que compré durante esa tenencia de acciones, puede haber sido 1 año, 2 años, 3 años, dividido por precio de compra menos compra, multiplicado por 100, y eso me da el porcentaje que me lleva al bolsillo. Ese porcentaje es un valor constante, es decir, tiene que ver con comparaciones de un precio con el otro. No estamos teniendo en cuenta el valor temporal de haber mantenido esa operación. Tenemos que hacer una comparación de tasa real para saber si realmente le gané a otras instancias, por ejemplo, la inflación. También vamos a ver del coeficiente beta. Esto es muy importante porque es una medida de volatilidad. Ustedes saben que cuando compran acciones, ustedes van al mercado a comprar acciones para ganar más. Esta palabra más, que no suene pedante, que suene realista. Usted puede salir a comprar dólares, meterlos debajo del colchón, puede optar por comprar bonos que tienen una volatilidad moderada, pero cuando uno va a las acciones es porque quiere ganar más. Está muñido al riesgo, por supuesto, pero usted quiere ganar más. Por lo tanto, para ganar más, usted necesita que los precios se muevan. Esa oscilación de precios que permite un porcentual importante es la dispersión del precio entre un mínimo y un máximo en un determinado tiempo, y a eso lo llamamos de manera rústica volatilidad. Eso es volatilidad, la dispersión de los precios. Por lo tanto, si yo pretendo ganar algo importante, necesito que haya una volatilidad importante en esa acción. Si esa acción no tiene variación y se comporta como una tortuga de la isla Galápagos, ¿para qué me voy a meter en eso? Me conviene comprar dólares que tal vez se mueva más o hacer un plazo fijo. Yo necesito que tenga mucho movimiento esa acción, que tenga mucha dispersión de los precios. Por supuesto que puede ir en un sentido o en el otro. Cuando estoy por decidir comprar una acción, lo primero que hace el inversor es compararla con el índice rector, en este caso con el Merval. Pero también puede haber una comparación dentro del sector que se mueve esa especie. Si estamos comparando una Banco Galicia, la podemos comparar con el Merval y también compararla, por ejemplo, con Banco Francés, para saber si la volatilidad que tiene incorporada esa especie es mayor a la de su competencia. Al ser mayor, hay más probabilidad, puede, no seguro, puede ocurrir de que gane más dinero. Por lo tanto, el número 1 en el beta, en este índice, nos indica la igualdad. Por debajo de 1, la especie que elegimos va a estar con menos volatilidad que el mercado, o que el Merval,
Y si está por encima, va a tener más volatilidad y más posibilidades de ganar más que el mercado. Vamos a ver los números. Lean un poco esto. Necesitamos tener algunos datos, entre ellos la tasa libre de riesgo, y acá tenemos el primer problema de calcular el beta acá en Argentina. La tasa libre de riesgo es el premio a la espera. La tasa libre de riesgo no tiene inflación, la tasa libre de riesgo no tiene problemas con el tipo de cambio, la tasa libre de riesgo no tiene devaluación, la tasa libre de riesgo no tiene historial de default. Es solamente el premio a la espera. Espero y cobro. Es el mero transcurso del tiempo. Hoy los Estados Unidos no están en un 2% como lo puse acá, está en el 3, 2,90. Esa es la tasa de riesgo. Si nosotros tenemos que calcular cuál es la tasa de riesgo, nosotros no sabemos si poner 20, 30 o 50, no sabemos. En este cálculo, el retorno que tenía el mercado, es decir, tomo los últimos 3 años y saco el promedio de lo que subió el mercado, subió 12%, y el retorno de la inversión que yo elegí en los últimos 3 años subió el 14%. Hago un cálculo donde hago el rendimiento del mercado menos tasa libre de riesgo y el rendimiento de mi inversión que elegí menos tasa libre de riesgo me da 12, en este caso el beta es de 1,20. Lo que yo estoy consiguiendo con este cálculo es que la volatilidad del activo que estoy eligiendo y que lo estoy comparando con el Merval tiene posibilidades de subir y también de bajar más que el Merval. Como yo quiero ganarle al Merval, necesito que ese beta sea positivo, es decir, que esté por encima de 1. Y acá es un 20%, que es un beta significativo. Por lo tanto, me voy a ayornar, si quiero ganar más, y si estoy decidido de la especie que elegí, comprar esta acción porque está por encima del Merval. También puedo hacer lo mismo y compararla con una del mismo sector. Después veremos qué utilizamos como tasa libre de riesgo para hacer estos cálculos. Es un tema que lamentablemente es una herramienta divina el beta, pero aquí en Argentina intervienen tantas variables juntas que para hacer un sano juicio del beta nos cuesta un poco. Vamos a otro cálculo que también el resto del mundo lo utiliza, yo quiero que ustedes lo aprendan también, que es el KPM, es un indicador que nos permite determinar si la inversión es viable de viabilidad en términos comparativos. Se llama Capital Asset Pricing Model, y esto lo que nos muestra es si realmente la rentabilidad que puedo proyectar en virtud a los valores que tengo se puede aproximar a lo que yo estoy esperando de retorno. Por lo tanto, lo que yo voy a procurar es una tasa de rendimiento requerida. ¿Qué es lo que quiero? Ganar, y a esto lo vamos a llamar X. Por otro lado, tengo la tasa libre de riesgo, que en este caso estamos tomando la estadounidense, 2. El beta anterior, vamos a utilizar 1,20, y miren esto, es el rendimiento esperado en el mercado accionario en general, que debe suponer que la tasa de rendimiento piensa que producirá el mercado. Y en este caso lo tomé como 6. El mercado en general, quiere por lo menos superar ligeramente la inflación. Quiere por lo menos superar ligeramente el tipo de cambio. Quiere, por ejemplo, estar por encima de lo que dio el indicador de Brasil. Entonces, vemos qué comportamiento está teniendo el mercado, qué tendencia está teniendo el mercado, qué es lo que quiere producir el mercado para poder determinar lo que espera el mercado. Esto es fácil de conseguirlo también. ¿Qué es lo que espera? Hay un montón de economistas que se dedican a medir esta expectativa de mercado.
Una vez que tenemos todos esos datos, reemplazamos y nos da un 12,8%. Un 12,8% de incremento de esta especie está por encima de lo que estaba esperando el mercado, que era un 6%. Por lo tanto, esta operación con esta especie que elegí es viable. Este 12% dice que puede incrementarse en este porcentaje. No está seguro, ¿eh? Acá no hay, miren, en materia de bolsa, en renta fija, si uno compra y espera hasta el final, si no hay default, usted puede asegurar lo que se va a meter al bolsillo. Pero en renta variable, nadie, ninguna fórmula, nadie, ningún emérito puede decir lo que va a ganar al otro día. No es válido hacerlo. No es válido hacerlo. Si a ustedes le aparece alguien y le dice, yo te puedo garantizar tal cosa, es falso, es falso. Le dicen, señor, vete. Nadie puede asegurar nada. Lo que nos dice el KPV es lo que puede ocurrir con estos valores que estamos trabajando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Pregunten sin dudar, por favor, porque son ratios muy importantes. Este es uno de los más importantes junto con el BPA. Es el Price Earning. El Price Earning es el que usa todo tipo de fondo internacional que desea invertir. Cualquiera que esté en el mundo analiza un Price Earning antes de invertir en una acción argentina. El Price Earning se conoce con la palabra de PER, las siglas PER. Es la relación que existe entre la cotización de la acción y el beneficio obtenido por ella. Sería entonces el número de veces que el beneficio de la acción está contenido en la cotización de su título. Con este ratio podemos comparar entre empresas del mismo rubro o con otras empresas. La medición o ratio más serio sería el número de años. Y vamos a ver cómo es el cálculo. Miren, tenemos la cotización de la acción, que la tomamos del mercado, dividido el BPA, lo que habíamos visto antes, el beneficio por acción. Y por ejemplo, acá tuve una captura de la empresa YPF, 405 pesos valía en ese momento, el BPA anual, es decir, agarré el BPA, sumé todos los trimestres, me daba 18, es decir, el PER de Price Earning de YPF de 22,5 años. La bolsa argentina tiene un promedio de 18 años de Price Earning. La ponderación de las acciones que cotizan 18 años. Coca-Cola tiene 50 años de Price Earning. 50 años. Entonces, si ustedes se fijan en esta relación, arriba tenemos los precios, abajo el beneficio por acción, podemos decir que la cotización está muy alta de Coca-Cola o que el beneficio es bajo. No, la cotización está alta. ¿Y saben por qué está alta? Porque los inversores quieren tener Coca-Cola. No en el vaso, en el bolsillo. Porque es una empresa que siempre creció. Porque es una empresa que paga buenos dividendos. Porque es una empresa que con la tenencia de esas acciones uno puede pedir un crédito, puede hacer de todo en Estados Unidos. La gente quiere tener y no desprenderse de las acciones de Coca-Cola. Les cuento algo que lo pude analizar yo. Algunos de ustedes seguramente habrán escuchado hablar de la empresa Caterpillar. Caterpillar es la que produce esas grandes maquinarias, esos trucks que sirven para las rutas, para las mineras, son esas palas cargadoras, esas topadoras gigantes naranjas que son también utilizadas en la vialidad, en los caminos, etcétera, etcétera. Había un grupo inversor que me hace una consulta en un momento y me dicen, tenemos una posición hace un tiempo de la empresa Caterpillar. Cuando voy a ver, hacía 25 años que tenían acciones de Caterpillar. Yo digo, ¿25 años?
manteniendo una inversión? Y sí, claro, me dice un muchacho, ¿no? Me dice, sí, mire lo que pasó con Caterpillar. No solamente me mostraron cómo evolucionó el precio, sino que además me iban mostrando algunos dividendos que tuvieron, y eran tremendos. Eran dividendos del 8% anual en dólares, del 6% anual en dólares, cuando la tasa libre de riesgo es del 2%. Es decir, es una barbaridad. Ganaban una barbaridad en dividendos, por eso mantenían esas acciones, eran cautivos, pisaban esas acciones y las guardaban, porque el PER era alto. Si uno analiza el PER, también puede decir, si el retorno en años es bajo, es una ganga, es una divinura. ¿Y por qué si yo acá tengo una empresa que tiene un PER de 4 años, quiere decir que en 4 años de ganancias pago la acción? En 4 años de ganancias compro la empresa. ¿Y cómo puede ser que haya empresas que son tan exitosas y tengan 40 años y acá en 4 años me compro la empresa? Desconfíe cuando el PER es bajo. Cuando el PER es bajo es porque es muy grande el beneficio y muy chica la cotización. Y les voy a contar un caso. Había una acción de una minera conocida que traía unas utilidades tremendas. La acción se movía poco, pero las utilidades eran terribles. El price earning era de 6 años. Los balances eran, pero imbatibles. Pero había algo escondido en ese precio, porque algunos no pagaban. Finalmente, al cabo de 2 o 3 años, después que unos cuantos compraron pensando que se iban a ser millonarios, apareció una noticia de que la minera dejaba de funcionar. La minera se retiraba del país, por lo tanto iba a dejar de existir. Por eso los inversores no pagaban la cotización y por eso el PER era muy bajo. Esto es parecido a lo que me pasó una vez en Chile. Tuve que ir a hacer un trabajo a Iquique. Cuando llego a Iquique, como me tenía que quedar un mes y medio, fui apoderado de una empresa que exportaba agua mineral desde Chile a Los Ángeles. Y en ese momento fui a alquilar un departamento porque los hoteles eran carísimos. Y cuando fui a alquilar el departamento, le digo, ¿cuánto sale por mes? $1.800. Le digo, ¿cuánto? 1.800. Le digo, qué caro. ¿Y cuánto vale una propiedad acá? 10.000. ¿Cómo? $10.000 vale la propiedad. ¿Y cómo me vas a cobrar $1.800 el alquiler? Mire, se lo voy a explicar porque veo que usted no entiende. El alquiler, $1.800. Si usted quiere comprar la propiedad con escritura y todo, se la hacemos 9.500. Digo, pero no puede ser tanta diferencia el alquiler. ¿Es muy caro el alquiler? Me dice, no, querido. Esta es una zona muy peligrosa. Acá suele haber tsunamis cada 2 o 3 años. Es decir, esta casa puede desaparecer. Inclusive usted puede desaparecer. Por eso el alquiler es caro y la casa es barata. Se dan cuenta que cada uno y cada lugar y cada situación, ¿no es cierto?, marca algo. El PER de Iquique era bajísimo, porque había un riesgo inminente. Así que manejémonos con lo que les dije. La bolsa argentina aproximadamente trabaja entre 16 y 18 años de price earning. Muy importante este cálculo, muy importante. Les recomiendo que lo revisen cuando van a tomar una inversión. Acá me hicieron algunas preguntas. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es el PER promedio del NICE y arriba de los 35 años? Si no me equivoco. ¿Les gustó el termo del PER? El PER es muy, muy utilizado en todo el público inversor internacional. Y recuerden de analizar cuando ven que el PER es muy bajo y se sale de lo normal, es porque algo ocurre. Bien. Vamos a ver un poco entonces, yo gané un dinero y cómo lo comparo, cómo lo compruebo, si estoy por encima, si estoy por debajo, hay inflación, hay tipos de cambio, hay LEVAC, ¿cómo comparo lo que si yo quiero ganar más con las acciones? ¿Qué tengo que mirar si quiero ganar más? Bueno,
tengo que ver lo que se llama renta o interés real, que nos implica comparar la renta que tuve en las acciones o el interés que gané en algo con la inflación o con la evolución del tipo de cambio, para saber si gané dinero o no. Y vamos a imaginarnos que la renta fue del 25%, la inflación es del 20%, ¿cuánto gané? Y vamos a hacer el cálculo, 25% menos 5 es 5%, pero aplico una fórmula que se llama identidad de Fisher para poder ver lo que realmente gané, y hago esta fórmula que está acá, la reemplazo, 1 más 25, dividido 1 más 20, me da 1,0416, resto por 1, multiplico por 100 y me da que el porcentaje que gané no fue 5, sino realmente fue 4,16%. Siempre que hagan una comparación, fíjense lo que evolucionó la inflación, lo que evolucionó el tipo de cambio, hagan la identidad de Fisher para saber realmente qué fue lo que usted ganó. Si usted está en la bolsa, tiene que ganar más. Por supuesto que le he pasado datos al principio del Banco Superville, pero puedo mostrar cualquiera. Las acciones del mercado argentino comenzaron a cotizar a 50 pesos cada una, el mismo día que empezó a cotizar de 50 se fue a 150 y luego llegó a valer 420 pesos en el término de un año. El BIMA. Es imbatible, por más que le queramos poner los problemas que tenemos en Argentina, fue una picadora de carne, es decir, dejó mucho, mucho dinero a los inversores, mucho. Pero, de cualquier manera, siempre recomiendo a mis clientes y alumnos que apliquen la identidad de Fisher, para estar tranquilos de que están ganando o no. Por otro lado, recuerden que en materia de acciones y de renta variable, la bolsa suele ser ineficiente en el corto plazo. En el corto plazo recoge situaciones como las actuales, pero en el largo plazo suele ser muy eficiente y estar por encima de cualquier tipo de inversión. No se crean que le estoy vendiendo un producto, compruébenlo por usted mismo. Por ejemplo, tome lo que ocurrió en los últimos 8 años o 6 años y se va a dar cuenta que si usted tendría $1, tendría $1. Si usted hubiese invertido en oro, tendría $1.10. Si hubiese invertido en una propiedad, tendría $2 o $3 si hizo buen negocio. Si hubiese puesto un comercio, tendría hoy $3, $4. Pero en la peor inversión de bolsa le dejó al menos $180 en el bolsillo. No le crea al profesor, vaya y búsquelo. Y se va a asombrar. Muy eficiente en el largo plazo. Siempre igual aplico la ley de Fisher, la identidad de Fisher. ¿Alguna pregunta? A tener en cuenta. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Vamos que empezamos ahora a lo que es lo que tengo que mirar. Sin vergüenza me preguntan. No tenga miedo de equivocarse, va a preguntar algo. Acá se pregunta siempre. Marcelo, ¿cuál es el PER promedio? En la entidad de Fisher no se tiene en cuenta el tiempo. No, porque tomo valores relativos, ¿no? Es decir, tomo en cuenta el tiempo de mi inversión. Si yo estuve un año con esa inversión, tomo también lo que ocurrió o cuánto vale la tasa de interés durante ese tramo de año. Es así, tomo identidades, ¿no? Por eso se llama identidad de Fisher, porque compara sucesos idénticos. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Cuando elijo acciones, busco una renta diferencial la mayor que pueda lograr. Es variable, no tengo un techo. Debo ser consciente que existe un riesgo medio, hay riesgo. Recuerden que la volatilidad va en un sentido y en el otro también, es dispersión de precios.
Es una operación que me permite entrar y salir con facilidad. Tiene mucha liquidez. Me hago de la plata instantáneamente con un clic on desde la plataforma. Siempre y cuando que no me ocurra lo que le ocurrió a Ana, que compró una ganga que no tenía la suficiente liquidez y quedó enjaulada. No hay gangas. No mirar acciones que tienen poca liquidez, que tienen poco volumen. Si somos inexpertos, vamos al panel líder. Sus utilidades se destacan y se diferencian de cualquier operación financiera. De cualquier operación financiera. ¿En cuándo, profesor? ¿En el corto plazo? No, en el corto plazo dijimos que era ineficiente, en el largo plazo. Nos permiten financiarnos con su tenencia, que es la caución. Podemos tener acciones esperando y podemos pedir un crédito para atender el cumpleaños de la nena, la sortija de la novia, etc. ¿Para qué tengo que estar preparado, profesor, si yo compré acciones? Las acciones, primero, no tienen una marcada línea tendencial. Existen tomas de utilidades y retrocesos. Es decir, no sube en una línea al cielo recta. Tiene serruchos. Esos serruchos pueden ser toma de utilidades, puede ser un problema como el que tuvimos recientemente, pero el espíritu de la bolsa es para arriba. Hay gente que siempre la ve para abajo, pero el espíritu, lo que marca la historia, el historial de los gráficos, es bolsa para arriba. Pero tengo que acostumbrarme a que puedo recibir algún cachetazo. También tengo que estar preparado a escuchar anuncios encontrados de inversores, operadores y de medios. Ustedes están haciendo este curso para decidir por sí, no para entrar en un foro de discusión y ser convencido de hacer algo. Usted se va a convencer solito con lo que aprende acá y con estas advertencias que le estoy dando. Advertencias que las viví en carne propia. No había cursos cuando yo comencé a operar. Fui uno de los operadores más jóvenes del mercado de Buenos Aires y realmente me dieron un montón de palazos, muchos. Aprendí. Las oportunidades y las crisis sobrevienen de altos volúmenes operados. El volumen de las operaciones cuando hay crisis o cuando hay burbujas es altísimo. Cuando ustedes ven mucho volumen operado, observen esa situación, porque ahí puede aparecer la oportunidad. Están los precios deprimidos, profesor, pero de golpe veo que el volumen empieza a crecer y los precios apenas se mueven. Eso puede ser una oportunidad de compra. Sigan mirando ahí que están mirando bien. Profesor, la bolsa venía operando 100 pesos, estamos en los máximos históricos y de golpe me operó 800. Venda. Obligarse a cortar la baja aplicando siempre un stop loss. Marcelo compró a 10 y tiene conducta. Hizo el curso y el profesor le dijo que ponga un stop loss. Si toca 9 me voy. Pero viene el amigo y dice, no, Marcelo, pero banca un poco más, esto es una chique, qué sé yo. En 9 me voy, dice Marcelo. Y esa conducta lo va a salvar de cualquier situación. Ese stop loss se puede ir corriendo a medida que sube el precio, es decir, compró a 10, puso 9, usa ese mismo factor de 0,90 y si el precio vale 20, se va a ir en 18. Esto se llama stop trading, se lo voy a anotar. Le voy a mandar una... Se llama stop trading. Vamos a escribirlo acá. Le voy a subir una fórmula en Excel para que ustedes descarguen los precios históricos de determinadas jornadas y todos los días van poniendo un precio, el precio de la cotización. Y le va a decir el mismo sistema cuándo tienen que vender o cuándo no, conforme
al tipo de resignación que quieran hacer de ese stop loss. Algunos serán del 10%, otros serán del 20%, otros del 15%, otros del 5%. Stop trailing. Se va moviendo. Es muy importante que sean metódicos, ordenados y estar concentrado en el mercado. Recomendaciones y con esto terminamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? La recomendación es que cuando ustedes invierten en bolsa lo hagan como mínimo por un año. Si hacen la plata en 3 meses, mejor. Si no, tengan paciencia y esperen un año o 2. Si usted no tiene paciencia y es un ansioso, no opere en bolsa. Para un comprador templado, ordenado, revisor, no hay nada mejor que una contraparte ansiosa. Para el broker, no hay nada mejor que un inversor ansioso. Por lo tanto, si ustedes se quieren situar del otro lado, tienen que tener la templanza que se necesita en el mercado, no asustarse y esperar. El mercado los va a premiar, siempre teniendo el requisito del stop que habíamos visto antes. Los resultados de un activo cotizante no siempre definen la dirección y su recorrido. Puede haber tenido grandes ganancias y actuar de manera adversa. Esto es porque, como les dije antes, el mercado en sus cotizaciones mensura la expectativa, lo que puede suceder. Los grandes cambios en las cotizaciones sobrevienen de una consecutiva suba del volumen operado. Si el volumen operado es creciente y la cotización es sostenida, el mercado goza de muy buena salud. Coloque siempre un stop. Ese retroceso no debe ser menor. Miren, esto lo saqué de un libro. Coloque siempre un stop. El retroceso no debe ser menor a 3 jornadas de variación promedio del índice que lo representa, por ejemplo, en Merval. Esto es falso. Esto es falso. El stop es un porcentaje subjetivo. Marcelo dice yo, si baja más del 10, me voy. Ana, si baja más del 20, se va. Como ven, podemos tener una propensión al riesgo diferente. Y el que es muy importante es este. Si usted acertó con la tendencia, deje correr las utilidades. Deje correr. Y pero mire que ya vengo ganando un montón, operador. ¿Qué me recomienda usted? Que deje correr las utilidades. Pero vengo ganando un montón. No quiero ser un goloso. Deje correr las utilidades. La señal de venta le vendrá en la mayoría de los casos con una baja importante en el precio y una destacada suba del volumen. Cuando ocurre esto, usted se va. Mientras tanto, mira cómo gana dinero. Cuando veamos análisis técnico, vamos a ver algunas alertas, vamos a ver unas cuantas cosas que por medio de los gráficos podemos trabajar con prolijidad y con sencillez. Y podemos saber qué ocurre y cómo entrar, cómo salir. Si bien todos estos datos es accesible al público inversor, les quiero decir algo, solamente el 30% de los inversores conocen estas herramientas. El resto son inversores que recurren a la bolsa porque les interesan. Por lo tanto, haber hecho este curso e instruirse los va a colocar en ese 30% que va a llevar una ventaja respecto al resto. Con conducta, con orden y con constancia, le van a ganar a cualquier otra inversión financiera. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pues creo que terminamos. Sí, terminamos. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Alguna pregunta?
Bueno, Marcelo, gracias. Gracias a todos los que se bancaron este rato, la hora 45. Recuerden que la clase queda grabada por si ustedes quieren volver a escuchar algo o ver algo. Con todo gusto, me pueden preguntar lo que quieran. La clase próxima seguramente será de derivados financieros y la de gráficos. Con eso ya vamos a ir enlazando cosas que vimos ahora, como ser alertas, señales de entrada, se van a ver muy fácil, pero lo conceptual, lo que hace, digamos, a la decisión y a la lectura del mercado, lo estamos viendo en cada parte. Lo vimos en los títulos, ahora lo estamos viendo en acciones. Ahora después vamos a ver un poco más del tecnicismo para que se nos simplifique mucho la tarea de la elección y de la señal de entrada, de la precaución de venta, y eso lo vamos a ir viendo con gráficos y con combinaciones de otros derivados. Bueno, les pido por favor que participen en las actividades del curso. Me gusta darle una dinámica constante a esto para que ustedes puedan aprovecharla bien y para que ustedes fijen bien los conceptos. Así que los insto a que no tengan vergüenza si se equivocan, metan la mano en las actividades, que estoy acá para ayudarlos y para que sean operadores. Así que bueno, les dejo un saludo y nos estaremos viendo en la próxima clase virtual y si no en el campus virtual. Un saludo a todos, que tengan buenas tardes.